I'm ready whenever you are. Okay, we're also live on YouTube, just so you're aware. Well, that's new. It's something else that you could do with the webinar, you're live streaming. Nice. Oh, I can see the questions. Good afternoon, buenas tardes a todos los que están en la llamada en este momento. For those of you who are on the call, thank you so much for joining our Parent Academy this afternoon. Gracias por asistir a nuestra Academia para Padres esta tarde. Vamos a empezar en algunos momentos, vamos a esperar aunque sea 2 minutos más para empezar. We will wait another 2 minutes to allow others to come into the Zoom, and then we'll get started. Thank you. Okay, good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Welcome to the Parent Academy. Bienvenidos a la Academia para Padres. Today, our workshop title is Understanding Access Score Reports for MLLs, Multilingual Learners. El tema de esta tarde para nuestra reunión es cómo entender los reportes de puntuación Access para estudiantes multilingües. Again, thank you for joining us. Gracias por asistir. Tenemos a Karina Pinto, que también nos va a ayudar con traducción. And so again, we do have Karina Pinto, who is joining us this afternoon to assist us with Spanish translation. So again, we just want to thank you for coming to the Parent Academy this afternoon. I just wanted to at least provide you with some norms that we will follow throughout the presentation. So, ahora lo que quiero hacer es hablarle brevemente sobre algunas normas sobre la reunión. So today, in order to participate in this webinar this afternoon, at the very bottom of your screen, you will see the letters Q&A. You will see the chat icon and also raise hand. Hacia abajo, al fondo de la pantalla, usted va a ver 3 iconos. Va a ver las letras Q y A. También una manita que es para elevar su mano cuando quiere hablar también. Y también el chat. Pero lo que vamos a hacer es usar más el Q y A y raise hand y elevar las manos. So what we're going to use frequently will be the Q&A and raise hand. So Q&A, you will write your question. Once you have a question that you would like to ask, please write your question in the Q&A. If you prefer to ask your question aloud, we will ask you to unmute your microphone and ask you to ask your question. It could be asked in English or in Spanish. Entonces, para las personas que quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna pregunta, tienen 2 opciones. Pueden utilizar las letras hacia el fondo de su pantalla, la Q y A, escribir su pregunta, o tienen la opción de preguntar, hacer su pregunta en voz alta. Entonces, si hacen eso o quieren o prefieren esto,
tienen que entonces presionar el otro icono que tiene la manita. Ya la manita no va a dejar saber a nosotros que usted quiere hacer una pregunta o tiene una pregunta. Cuando llamemos su nombre, ustedes entonces van a tener que desactivar activar su micrófono para poder escuchar su pregunta. So again, for our families, if you have a question and you want to ask your question out loud, you have the raise hand icon where you can ask your question out loud. We will call your name as it appears on the video, and then we will ask you to ask your question. It could be asked in English or in Spanish. So with that said, we will continue to make this announcement, but we will write it in the chat in a few minutes to remind you how to, ask your question. Entonces, en un momento en escrito voy a poner este anuncio en el chat donde menciona lo que acabo de mencionar sobre la función del QIA y raise hand, que es la manita hacia abajo. So now I will have Jennifer Efland and Karina Pinto move forward with the presentation this evening. Okay, I'm going to be presenting in English, and then Karina will be translating for me. I just want to make sure everyone can see my screen. Jennifer va a estar presentando en inglés. Yo voy a estar interpretando la presentación. Si pueden decirnos si pueden ver la pantalla. Okay, good. I think we're good. And before you move forward, Jennifer, I just wanted to mention something, please. Because this is a webinar format, this is very different for families. They may be accustomed to seeing everyone's faces on the screen, but this is a webinar, so you will only see us who are organizing the meeting, but no one will be able to see themselves until later when we are asking questions. You will only be able to hear our voices. Entonces, para todos los que están en la llamada ahora, esto es un formato que se llama webinar, que es donde no es como ustedes normalmente tal vez asisten a los Zooms, donde se miran todo, pueden ver el video de todas las personas que están en la llamada. Ahora mismo tenemos 25 personas, pero ustedes no se pueden ver. La única personas que ustedes van a mirar van a ser los que están en la pantalla ahora, que somos los que estamos organizando esta reunión de esta tarde. Okay. You're muted, Jen. Thank you. If you do want to participate and ask questions, you can select the Q&A. You can also select the chat so that you can ask questions throughout the presentation. Si quiere participar o hacer preguntas, puede utilizar el modo de conversación o seleccionar la parte donde dice Q y A y hacer sus preguntas de esa manera. So I wanted to start by introducing myself. I'm Jennifer Efland. I'm the Executive Director of Multilingual Learners, and Karina here, who's translating, is the Manager of Multilingual Learners for the district. Queremos empezar con presentándonos a ustedes. Ella es Jennifer Efland, la Directora Ejecutiva de Estudiantes Multilingües, y yo soy Karina Pinto, la Manager de Estudiantes Multilingües. So today we are going to talk about how your child was identified as a multilingual learner in our district. Hoy vamos a hablar de cómo su estudiante o su hijo o hija fue identificado como estudiante multilingüe en el distrito de Providence. The access test that all multilingual learners take every year. El examen Access, que lo toman todos los estudiantes multilingües cada año. And what their reports mean when you get them in June. ¿Y qué quiere decir el reporte que ustedes van a recibir en junio? We're going to talk about summer supports for your child. Vamos a hablar de apoyos de verano para su niño. And of course, leave room for questions and answers at the end. Y por supuesto que vamos a dejar espacio para preguntas y respuestas al final. At the end, we also have a feedback form and a raffle that we would love to have you entered in. Al final también tenemos un formulario para sus comentarios y una rifa en la que nos gustaría que entre y participe. Okay, so let's start with MLL identification. So many families ask, why is my child a multilingual learner? They might speak English at home primarily. Empecemos con el proceso de identificación de estudiante multilingüe.
Muchas familias se preguntan por qué mi hijo es considerado un estudiante multilingüe, especialmente si hablan inglés en casa, aunque sea lo único que hablan en casa. When you first registered your child into our district, we asked you a series of questions so that we could learn about the different languages that your family and your child are exposed to at home. Cuando usted registró a su hijo al distrito, le hicimos una serie de preguntas, le presentamos un cuestionario. Este cuestionario era acerca de las lenguas, del idioma o los idiomas los que su hijo ya sea practique, hable o sencillamente escuche en la casa. Now, if you answered a language other than English for any of the questions we asked, then we gave your child an assessment to see how much English they know. Si en cualquier parte del cuestionario, en cualquiera de las preguntas, usted puso que su hijo ya sea escucha, practica o habla otro idioma aparte del inglés, entonces esto es un cualificativo para tomar un examen. Now, the test that we gave your child when they first registered was called the WIDA Test, and all the blue states on this map give the WIDA Test across the country. El examen que recibió su niño cuando se registró se llama el examen de WIDA y lo que pueden ver ustedes en el mapa es que todos los estados en azul utilizan este examen como proceso para identificar a los estudiantes multilingües. Now, the WIDA test that we gave your child when they first registered had 4 sections. There's a listening, speaking, reading, and writing section. El examen que se le dio a su estudiante cuando se registró inicialmente tiene 4 secciones que examina, lo que es el habla, la lectura, la escritura y la comprensión. Now, if your child received a score less than 5, then we identified your child as a student who's learning English in our district. Si su estudiante recibió una calificación o un puntaje menor a 5, esto significa que su estudiante fue identificado como un estudiante multilingüe que está en el proceso de aprender inglés en nuestro distrito. Now, if your child was identified as a multilingual learner, that means every year between January and this year, we also did it February and March, we gave them a test again to see how they're doing in listening, speaking, reading, and writing, so we can monitor their growth every year. So, si su estudiante fue identificado como un estudiante multilingüe, eso significa que todos los años, empezando en enero y terminando en marzo, en cualquier tiempo durante esa ventana, su estudiante recibió un examen, el examen de Access, que mide su avance y su comprensión, su capacidad en las 4 áreas del idioma, que serían comprensión, habla, lectura y escritura. So every year, this might be the 2nd, 3rd, 4th, 5th year that your child is taking the Access test. But every year, they will take the Access test. And every year, the test is going to be more difficult because it's not only seeing if they know English, it's measuring whether their academic English skills are on grade level. And each grade level is a little bit more difficult. So, su estudiante puede ser que haya tomado este examen por 5ª, 6ª, 7ª o 8ª vez y lo único que estamos haciendo es cada año no solamente estamos midiendo el avance del idioma, sino estamos midiendo el avance del idioma académico apropiado para el grado en el que está el estudiante. So the goal, we want all students to earn at least a 4.8 if they're taking Access. A 4.8 means that they are on grade level with academic English in listening, speaking, reading, and writing. So, la meta para todos los estudiantes es que todos los estudiantes alcancen un puntaje de 4.8. Lo que significa el 4.8 es que el estudiante ha alcanzado el desarrollo del idioma y también el desarrollo del idioma académico que es apropiado para el grado en el que está. Now, there are some students who don't take the regular Access test. Some students take a test called the alternate Access, and this is only for students who qualify for alternate assessments. They likely have an IEP, and so they have a different score that we look for.
So, no todos los estudiantes toman el examen Access regular. También tenemos otro examen que se llama Access alterno. Y este lo toman los estudiantes que por lo general tienen un programa de educación especial que califican para tomar un examen distinto. Y en este examen también se busca un puntaje distinto. So if your child takes the alternate access, we want to see that they score a P2. So they don't have the same 4.8 score as access. For alternate access, we want to see a P2. That means that they are on grade level. Si su estudiante toma el examen alternativo o alterno de Access, quiere decir que también participa en el programa de servicios especiales, que entonces buscamos un puntaje de un 2. Eso quiere decir que el estudiante está en el nivel apropiado en cuanto al lenguaje y lenguaje académico. So in June, actually June 17th, all the schools will receive printed score reports for every child who took access. El 17 de junio, todas las escuelas van a recibir un reporte impreso de cada uno de los estudiantes que tomaron el examen Access. So you will probably get your child's score report sent home like the last week of school. And we want to go over what that score report looks like and what it means when you're reading it so you understand it. Probablemente usted en algún momento de junio, al final de junio, va a recibir por medio de su hijo o por medio del correo el reporte que le pertenece a su estudiante del puntaje que sacó en el examen de Access. Y nosotros lo que queremos es guiarlo para entender lo que significa ese número y lo que significa el reporte que va a recibir. Yeah, so at the top of the report, you're going to see, and this is just a sample, but you'll see for your child what they received in listening, speaking, reading, and writing, and their scores, their proficiency levels for each one will be listed. So, lo que van a ver, este es un ejemplo genético de lo que el reporte sería. Lo que van a ver al principio es las 4 áreas del idioma, lo que es comprensión, habla, lectura y escritura, y van a ver un puntaje individual por cada una de esas áreas. Now, remember, we want to see, the goal is that they get a 4.8 as their overall score. So the overall score is actually at the very bottom. It says overall, and in this sample, it's a 2.6. So the goal to be on grade level and proficient in English would be a score of 4.8. So, recuerden que la meta del puntaje que necesitamos es un 4.8. El puntaje global o el promedio global lo encuentra en la parte de abajo del reporte, y si saca un 4.8 quiere decir que está en nivel de lenguaje y en nivel de grado apropiado para lo que el estudiante tomó. Now, it's okay if your child doesn't have a 4.8. We see scores between 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So if your child is a 1, don't get nervous. Or if they score a 2, this report will also show you what they can do at the bottom. And we'll go over that in a minute. Si su estudiante no recibe un 4.8, está bien, no se preocupe. Si recibe un 1, no se preocupe. Nosotros vemos reportes y vemos estudiantes que reciben ya desde un 1 hasta un 5. Entonces, también en el reporte que le vamos a mostrar, usted puede ver lo que ese número significa. Eso quiere decir su desempeño. Si el desempeño es en 1, usted puede ver los indicativos de lo que significa ese 1. Un 2, ¿qué significa ese 2 en cuanto al aprendizaje de idioma para un estudiante multilingüe? Yes, so at the very bottom of the page, if you go down, it will list what your child received for each section, listening, speaking, reading, and writing. And then it'll explain what that means. So what does a 3 mean in listening? What can my child do? What does a 2 mean in speaking? So whatever their score is, you will get a description so that you understand better what these numbers mean. Esta parte siempre es de una sola hoja, un solo reporte. Esta es la parte de abajo. Cuando usted ya haya revisado las notas que sacó en cada área de idioma, entonces se puede ir a la parte de abajo y ahí le explica qué significa. ¿Qué significa un 3? ¿Qué significa un 2? Un 1? Y ya usted tiene una idea de lo que significa en cuanto a su manejo del idioma.
Normally, if a student is new to English, they will get like a 1 or a 2. If they have been in school and have been receiving English, they likely will get 2s, 3s, or 4s. So it's okay. Whatever your child got, there's nothing wrong with the score. We just want to make sure that you understand what their scores mean. And every year we want to see that they're progressing in English. So, normalmente, si los estudiantes son nuevos o tienen poco tiempo estando aprendiendo inglés, van a recibir un 1 o un 2. Para los estudiantes que están con nosotros por más tiempo o que han estado en la escuela por más tiempo, por más años, entonces vamos a ver los 2, 3, 4 o 5. No importa lo que su hijo reciba en cuanto al número de su desempeño con el idioma inglés, porque lo que esperamos ver es un progreso, que cada año vaya subiendo. Quiere decir que su capacidad de manejar el idioma inglés ha crecido. I also want you to note that sometimes students are doing better in some areas than in others. So we often see that students learn to listen and even maybe understand English first, and then they feel more comfortable speaking and writing and producing English. So that's common to see. So, también van a darse cuenta que las notas que reciban no van a ser iguales. Puede ser que tengan un puntaje más alto en unas áreas y no en otras. Por ejemplo, puede ser, nosotros notamos que los estudiantes tienden a primero sacar notas más altas en el área de comprensión y de lectura, y luego la área que tarda más en desarrollarse es la del habla. So, depende cómo ellos vayan manejando su progreso del dominio del inglés, así van a ver ustedes esos puntajes reflejados en esos números. I'm going to share this presentation in the chat so you have the link as well. Here's some videos if you wanted to watch that also explain what the score reports mean, but we just summarized it for you, so we're not going to play these videos. Nosotros les hicimos un resumen de lo que significa este reporte. Al final de la presentación le vamos a dar el enlace por medio de la cajita de conversación del chat que ustedes pueden obtener y guardar la presentación. Y en esta página hay unos enlaces de videos que ustedes pueden ver para entender un poco más si tienen preguntas. Nosotros les dimos una versión abreviada para darles una idea de lo que significa. Okay, so now we're going to switch and talk about summer supports for your children. So since your children are multilingual learners, we really encourage that during the summer, they participate in some of our summer learning programs. So ahora vamos a cambiar de enfoque y vamos a hablar de los apoyos que tenemos para el verano para su estudiante multilingüe. Como sabemos que su estudiante está también en el proceso de adquirir el dominio del idioma inglés, es importante que participe durante el verano en los programas académicos que nosotros tenemos disponibles. So if you go to the main Providence webpage, you will be able to find summer programs under academics, but I'm also going to show you a link here that's part of the presentation. So acá este enlace también lo pueden encontrar en la presentación, pero si ustedes se van a la página principal del distrito de Providence y se van bajo el área de académicos, ahí pueden encontrar los programas que están disponibles este verano. Now, the webpage has a lot of different summer programs. There's many, many different opportunities for your children, but today I'm going to talk about 2 that are specific for multilingual learners. En la página van a encontrar muchísimos programas, pero hoy nos vamos a enfocar en 2 programas específicos que fueron diseñados para apoyar a los estudiantes multilingües. So one is our program for our Newcomer students. This is a program that is specifically designed for students who are brand new or just came to the United States from another country and are just starting to learn English for the first time. So también, el primer programa es el programa que se llama Newcomer. Este programa es específicamente diseñado para apoyar a los estudiantes que acaban de llegar al país y que están experimentando por primera vez el aprendizaje del idioma inglés. Now, all summer programs are Monday through Thursdays from 8:30 to 12:30 p.m. They have free lunch and free breakfast, but this program
like I said, is specifically for students who are new arrivals. So they will have extra time to practice their English, their math, and of course do fun, engaging activities. So, todos los programas de verano tienen el mismo horario, de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis. Este programa específico, el programa de Newcomer, fue diseñado para darle apoyos adicionales al estudiante para que siga desarrollando su dominio del inglés y también pueda reforzarse en las otras áreas académicas como la matemática o las otras áreas que pertenecen a la escuela. Y aparte de eso, también va a haber una oportunidad para hacer cosas divertidas. And the program does run for 6 weeks. So it's from July 6th to August 12th. And every teacher in this Newcomer Summer program is an ESL teacher who has experience working with new arrivals. So, el programa dura 6 semanas, de lunes a jueves, excepto los viernes, de lunes a jueves por 6 semanas. Este programa va a ser dirigido, los maestros a cargo de este programa están 100% certificados en el programa multilingüe o de aprendizaje de inglés y van a poder brindarle al estudiante los apoyos adicionales que necesita para reforzar su crecimiento. Any student in any grade, K through 12, who's a multilingual learner, can enroll in the Newcomer Summer program. Cualquier estudiante en cualquier grado, desde kinder hasta el 12º grado, se puede inscribir y puede participar en un programa de verano que es diseñado exclusivamente para estudiantes multilingües. Now we have another summer program for multilingual learners. This is specifically for 3rd, 4th, and 5th graders. And instead of it being for new arrivals, it's for students who maybe have been born in the United States, who have been here some time and want a more challenging summer, rigorous but fun experience. Bueno, tenemos un segundo programa también para estudiantes multilingües, pero este tiene una audiencia más específica. Este fue diseñado específicamente para estudiantes de 3º, 4º y 5º grado. Este programa no es para estudiantes nuevos. Es diseñado para nuestros estudiantes multilingües que ya nacieron acá, pero todavía están en el programa de aprendizaje de inglés, o estudiantes que han estado con nosotros por más largo tiempo, por un par de años, y quieren seguir reforzando su desarrollo del idioma. This summer program is going to have more of a college focus, so we can start talking to students, even though they're in 3rd, 4th, and 5th grade, about their college and career plans. Este estudiante tiene una meta de hablarle a los estudiantes acerca de sus planes de carreras y planes postsecundarios, universitarios o de carrera. Aunque sabemos que es un poco temprano, nosotros queremos empezar esa conversación desde temprano. So I'm going to show you how you can sign up for these programs. The link is here. Like I said, under academics, you can find it. For summer learning, there's a form in English and a form in Spanish. So les estoy enseñando cómo se pueden registrar para estos programas. Encuentran el enlace en la presentación o si se van a la página principal de las escuelas de Providence, providenceschools.org, van a irse en el área donde dice académicos y ahí van a encontrar programas de verano. Bajo cada programa encuentran 2 formularios, uno en español y uno en inglés. Tienen que llenar ese formulario en línea para poder registrarse. Please note that the deadline for registration is tomorrow. So if you haven't registered your child, you want to do that tonight or tomorrow. Les queremos también notificar que la fecha tope para registrarse para el programa es el 28 de mayo, que sería mañana. Así que si todavía no se ha registrado, asegúrese de hacerlo hoy o mañana a más tardar. So when you're enrolling your child, you'll have to write their name, their date of birth. If you know their student ID, you can put their ID, and if you don't, that's okay. It can be blank. Cuando registre a su hijo, tiene que proveer la siguiente información: el nombre, la fecha de nacimiento. Le pregunta por el número de identificación. Si no lo tiene, no se preocupe, no lo tiene que poner. Una buena forma de saber qué es la información necesaria, que la información necesaria tiene un asterisco. Esa es la información que usted tiene que someter. La de que dice Student ID no tiene asterisco, eso es opcional. Pero cuando usted ve un asterisco rojo, eso es necesario.
So we have some other questions for you, and if you know them, please enter them in. Tenemos también otras preguntas que si usted las sabe, mientras más preguntas sepa mejor, porque eso ayuda a diseñar lo que usted está esperando del programa. All right, I'm going to show you that, sorry. I'm gonna do a quick sample so that you can see. Un ejemplo para que ustedes puedan ver y con información ficticia, para que ustedes puedan ver el proceso de registración. You'll have to choose the school. Escoger la escuela a la que su hijo asiste. And if you know where they will be attending next year. O la escuela en la que va a asistir el siguiente año. So in one of the pages, it's going to ask you to indicate what program you want to register for. Like we said, there's many programs to choose from. If you want the Newcomer program, make sure that you select Summer MLL Newcomer Academy, this one. En una de las preguntas le pregunta qué programa específico usted quiere recibir o para cuál se quiere registrar. Si quiere el programa para niños estudiantes recién llegados o nuevos al país, asegúrese de escoger el que ella señaló, que se llama Summer MLL Newcomer Academy para los grados de kinder a 12. Or if you want the multilingual learner advanced academics program that we spoke about, that's for 3rd, 4th, and 5th graders to talk about college and career, you want to make sure you select that one. O si usted quiere el programa más avanzado, que hablamos que es específicamente para estudiantes de 3º, 4º y 5º primaria, donde el enfoque va a ser hablar del plan postsecundario y universidades, entonces escoja ese. Of course, you're free to choose any other program that you would like, and you can learn more about the other summer programs on the main summer webpage. Por supuesto, usted es libre de escoger cualquier programa o otros programas que usted desee y puede aprender más acerca de los programas adicionales visitando la página que le acabamos de mostrar. And again, we'll share all of these links with you so you have a direct access to register your child for the summer programs. Vamos a compartir estos enlaces con usted para que tenga opción de visitar la página y registrar a su hijo para el programa que necesita. Now, if your child is or isn't participating in a summer program, that's up to you, but we really encourage them to read throughout the summer and visit the public library because there's lots of free books that your child can have access to throughout the summer when you go to the public library. Entonces, si su estudiante va a participar o no en un programa de verano, independientemente de eso, lo que sí nosotros queremos motivarlos e invitarlos a que su hijo, por favor, se ocupe en leer mucho este verano, visite la biblioteca pública que tiene muchos recursos que usted puede prestar o puede utilizar estando ahí para ayudar a que su hijo fomente el hábito de la lectura. And it's okay if they read books that are in Spanish or in another language. Any reading that they can do during the summer will help them develop with their language proficiency. Y no importa el idioma en que su hijo lea, siempre y cuando esté leyendo, ya sea en español o en inglés o como ustedes prefieran, cualquier tipo de lectura independientemente del idioma va a fomentar el hábito y también va a ayudar al mejoramiento del vocabulario y de la capacidad académica del niño. Now, as a parent, if you notice that your child is reading a fiction book, which is a book that is fake or fantasy or made up, here are some suggested questions that you can ask your child when they're reading. Acá tenemos una lista de sugerencias de preguntas que usted puede utilizar para apoyar a su hijo en su hábito de la lectura. Si su hijo está leyendo un libro de historias ficticias, entonces acá está un ejemplo de lo que puede utilizar para apoyarlo. As parents, we might not have a lot of time to read the stories with our kids, especially as they get older, but by asking them questions about what they're reading, that can really help them with their comprehension. So if they're reading a fiction story, you might want to ask them, in their own words, can they tell you what's happening? Tell you about the characters or the problem in the story or why they think something may have happened.
So, como padres, todos sabemos que tenemos un trabajo bastante ocupado y no siempre, idealmente nos gustaría leer con ellos, pero no siempre vamos a poder. Entonces, sí es importante que por lo menos se involucren en hacerle preguntas acerca de la lectura. So, este es un poco de ejemplos que pueden utilizar para darle seguimiento a una lectura de ficción. Pídale a su hijo que le cuente con sus propias palabras qué fue lo que sucedió, o pregúntele qué cree de algún personaje que salió en la historia, y ahí hay más ejemplos. Now, sometimes your children might be reading nonfiction books. These are books that are about real things, facts, and they're reading to learn new information. So, algunas veces también sus hijos puede ser que estén leyendo libros de no ficción o libros de historias reales. Acá también tenemos preguntas que puede utilizar para apoyar en la lectura. If you notice that your child is reading a nonfiction text, you can ask them about what they're learning about or the content, if they are making connections about what they're learning to other texts that they have read. Pueden hacerle preguntas como qué fue lo que aprendieron del texto, o si pueden hacer conexiones de este texto hacia otros temas similares, ya sea que hayan leído anteriormente o de algo que hayan aprendido anteriormente. But the key is just that students read as much as possible in the summer about things that are interesting to them, and that as much as you can, that you talk about what they're reading. So, la meta está en que lean lo más que puedan durante el verano, de cualquier cosa, cosas que sean relevantes e interesantes para ellos, y que usted se involucre en apoyarlo, involucrándose en darles preguntas de seguimiento. And if you haven't visited the public library, we encourage you to do that. Every single adult and child can take out free books, and the librarians can help your child find books that are interesting for them. Si no ha visitado la biblioteca pública, le invitamos a que la visite. Allá van a recibir ayuda, atención. Niños y adultos pueden utilizar los recursos de la biblioteca y pueden sacar libros y otros materiales sin costo alguno. Something else that we suggest is if you can encourage your child to keep a summer journal or a diary and having them practice retelling fun experiences that they've had over the summer so they can keep practicing their writing skills. Otro ejemplo de apoyo adicional, también les invitamos a que les inviten a sus hijos a mantener un diario o un libro donde capturen sus historias por escrito para que practiquen su escritura. And we spoke about reading and writing. Obviously, those are important to try to keep practicing every day, but also encourage your children to participate in interactive activities. We don't want them to be on technology all summer long, but if there are opportunities for them to interact with peers or with others to practice their oral language, that will be very helpful for them as well. Por supuesto, acá nos enfocamos en la lectura y en la escritura, pero eso no quiere decir que las otras áreas sean menos importantes. También busque formas de cómo involucrar a su hijo en actividades con otros niños, algo que lo permita interactuar con otras personas y practicar el habla, y que no estén todo el tiempo como pegado a los electrónicos o solos. Now, if you as a parent don't speak English, that's okay. We still want you to talk as much as possible with your students and your children, because practicing oral language in any language is going to help them express themselves as they're learning English. Si usted como padre no habla inglés, no importa en el idioma que le hable. Nosotros queremos que usted esté siempre involucrado en el crecimiento de su hijo, y cualquier práctica en el idioma que sea le va a ayudar a los estudiantes a aprender a expresarse, y eso se va a representar ya sea en inglés o en español. Okay, so we have reached the portion of the presentation where we'd love to answer any questions that you have about what we've shared so far. Bueno, hemos concluido con la presentación que teníamos preparada, así que ahora es el espacio para que ustedes hagan sus preguntas y nosotros proveerle con las respuestas que tengamos. Any questions about the access score reports that you will be receiving or any of the summer supports we mentioned? ¿Alguna pregunta acerca de los reportes del examen de Access que van a recibir pronto, o de alguna otra cosa que hicimos durante la presentación?
I see one parent has a raised hand. Yes. Okay. Pau. If Pau can unmute himself or herself. I see you. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, por ejemplo, en el examen de ACT, ¿cómo yo sé si mi hijo tomó o no el examen? Jennifer, cómo el padre sabe si el estudiante tomó el examen, ¿fue su pregunta? Pau. En junio, si su hijo o hija tomó el examen Access, usted va a recibir un reporte. La escuela se lo va a mandar a los niños y usted ahí va a poder ver si él o ella tomó el examen porque va a tener calificaciones del examen. Y también le vamos a mandar una carta para que usted sepa si pasó el examen con un 4.8 o si todavía el puntaje está menos de 4.8 y va a seguir continuando recibiendo soportes en la escuela. Voy a también a leer algunas preguntas que están en el chat. Perdón, no sé si traducimos esa pregunta y esa... Yep, I can translate. So the parent was asking, how will I know if my child took Access? So in late June, if your child took Access, your school, the child's school will send home a report, a score report, and a letter letting you know how they did on that exam. So if they didn't end up taking Access, you won't be getting a score report. But of course, you can also reach out to your child's school if you're not sure, if you missed the letter or the score report, so they can share that information with you. Okay, so here are the questions in the chat. Voy a compartir las preguntas que están en el chat. ¿Habrá transportación para el programa de verano? Will there be transportation for the summer program? Yes. Sí va a haber transportación para el programa de verano. Mi niño no sabe leer. ¿Hay quien lo ayude a leer en el programa? My child does not know how to read. Is there someone that can help my child in this program? Yes, so any of the summer programs, but if you choose the multilingual learner, Newcomer, or advanced academics programs, they're going to have reading instruction every day. Sí, muchos de los programas de verano, pero si escoge específicamente los dos programas que nosotros compartimos para estudiantes multilingües, van a tener práctica y ayuda en lectura todos los días. Solo los que tienen un puntaje de 4.8 pueden estar en el programa. Only the students that have a 4.8 average can be in the program. No, any student can apply to any of the summer programs. So, cualquier estudiante puede aplicar a cualquier de los programas de verano, pero esta pregunta no la entiendo. No sé si se refiere al programa multilingüe o a los programas específicos de verano. So this question, I just want to make sure I have it clearly. Are you referring, so this is from Joanny, are you referring to 4.8 average to join a summer program or 4.8 average to be a multilingual learner? I just want to make sure I'll give you the correct answer. So, ¿te estás refiriendo a 4.8 para qué? Para darte la respuesta correcta. Ok, so me contestó en el programa de verano. Cualquier puntaje, no importa. Cualquier estudiante multilingüe puede estar en el programa de verano. So the question is, any student with any grade at any point average and access can be in the summer program. We have another question. ¿En qué lugar recibirán el programa? In what location will they receive the program? And I guess that sounds like the summer program, perhaps? Yes. Yeah, so if you choose the Newcomer summer program, the elementary students will be at a school called Young Woods, which is right by registration. Si escogen el programa de verano, which one is this, the first or the second, Jen? The Newcomer. Ok, si escogen el programa de Newcomer, este programa se va a llevar a cabo en la escuela Young Woods Elemental, que está atrás del centro de registración en la, ¿cómo se llama la calle? ¿Es Ocean? Yeah, Ocean. Registration? Ocean Street, en la calle Ocean. Now, if your child is older in the secondary grades and they're going to the Newcomer program, that will take place at Alvarez High School. Ok, el programa para
Newcomers. Ok, este se va a llevar a cabo en la escuela de Dr. Jorge Álvarez, que está por la Reservoir. Y el otro programa para los niños pequeños, lo dijimos al revés, el de tercero, cuarto y quinto primaria, ese va a ser en la escuela elemental Youngwoods. But every program in the summer is taking place in a different school in Providence. And if your child qualifies for transportation, they will get free transportation. So, si su estudiante califica para transportación, van a recibir transportación. Tenemos otra pregunta. We have another question here. Tengo dos niños, uno de sexto grado y uno de octavo grado. ¿Ellos podrán viajar juntos? So I have two students, a sixth grader and an eighth grader. Can they travel together? Yeah, if they sign up for the same program, if they sign up for the Newcomer program, they would be going to the same location. Si ellos van a estar yendo al mismo lugar, sí pueden viajar juntos. Y entonces, si estos dos estudiantes se inscriben para el programa Newcomer, que será en Álvarez, sí van a viajar juntos porque van para la misma escuela. Por favor, no tengan pena, tenemos tiempo. Por favor, si tienen alguna pregunta, inquietud, curiosidad, por favor, aprovechen este tiempo que tienen a Jennifer y a Karina para poder responder cualquier pregunta. So all of you who are on the call, we have about 39 folks on this call. Just want to make sure that, I encourage you to please maximize this opportunity to ask any questions, concerns, curiosity, any question that you have right now, and please maximize the opportunity to ask that question to Jennifer and Karina. And I see another question about having a 14-year-old, if they can attend. Yes, so all of our summer programs can be for students from K all the way to 12th grade. Sí, vemos otra pregunta de si tiene un estudiante de 14 años, que si puede participar en el programa. El programa es para todos los estudiantes en todos los grados, desde kinder hasta 12º grado. We'll stay here for more questions, but the next slide shows a feedback survey that we would love for you to fill out so we can get some feedback from you. So, nos vamos a quedar acá unos minutos más si tienen más preguntas o comentarios, pero vamos a ponerles un enlace en el chat que por favor necesitamos que abra y participe en el formulario de comentarios, y por medio de este formulario entonces puede participar en la rifa. Si completa el formulario, califica para la rifa. Y acá están los premios. Janet, I don't know if you want to talk about the raffle and the survey. Sure. Bueno, lo que quería decirle era que para las personas que, por favor, en este momento, aunque yo estoy haciendo esta explicación de lo que está en la pantalla ahora, el enlace que Jennifer y Karina pusieron en el chat, por favor, tomen el tiempo para llenar ese formulario. Eso es un formulario que nos ayudará a nosotros mejorar nuestro diseño de este programa de la Academia para Padres, y también para que ustedes nos dejen saber en qué pensaron, ¿verdad?, sobre este taller. Pero mientras tanto, lo que está en la pantalla ahora es saber sobre unas donaciones que nosotros recibimos para poder rifar. Y entonces ustedes están mirando que tenemos 4 tickets o paquetes de tickets para poder rifar a las familias que están en la llamada. También, estos son admisión gratis para poder ir al zoológico de Roger Williams Park. También un certificado de $10 a la tienda de café que se llama Coffee Exchange, y otro certificado de $10 del lugar que se llama Need Donuts, que también, si pueden mirar en la foto, gracias Jennifer por poner estas fotos, que venden donuts muy deliciosas, grandes, también gigantes son, pero deliciosas. Entonces, estas son 4, 5, 6 rifas que vamos a hacer en un ratito. Simplemente vamos a tomar los nombres de las personas que completen el formulario del enlace que mandamos. Y entonces lo que vamos a hacer es, porque tenemos más personas que están tomando esta rifa y también este taller en otros idiomas, pues lo vamos a compartir también con ellos. Y lo que vamos a hacer es llamar a la persona que gane la rifa, y esto ya sería para mañana.
Entonces, por favor, se van a dar cuenta que en el formulario se le pide su teléfono. No se olviden de poner su teléfono para poder llamarlos mañana, especialmente a las personas que vayan a ganar el premio. Y recordarse que al final del cuestionario, se lo miran en la pantalla, al final dice submit, que quiere decir someter, y así se le va a registrar sus respuestas. Y así vamos a recibir entonces su número de teléfono, por si acaso su nombre y si es ganador. Entonces, sí, eso era más o menos todo. De verdad queremos, no solamente para que puedan tener la oportunidad de ganar uno de estos premios, pero es también, necesitamos que ustedes llenen este formulario para poder darnos a nosotros un poco de más información, qué pensaron del taller y también otras sugerencias que quisiéramos que comparten con nosotros. We have a raised hand. I'm sorry? We have someone with a raised hand. Okay. Eli, Ellie, if you can. Yeah. Go ahead. Eli, ¿se puede Ellie, si activar puede. su micrófono? Eli Frías, si puede activar su micrófono, por favor, no lo podamos escuchar. Okay. I do see 2 questions in the chat. So one parent is asking if the Newcomer Summer Program is for all grades, and yes, the Newcomer Summer Program is for all grades. Tenemos otra persona, Esther. We have someone else who would like to ask a question. Esther, si puede activar su micrófono, if you can unmute yourself, please. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Porque yo tengo un niño en la West Broadway, si yo quiero inscribir en el programa de verano, ¿en esa misma escuela va o en otro lado? No, los programas de verano solo están en algunas escuelas. Entonces, si su hijo o hija va a West Broadway y está en un programa de verano, probablemente va a estar en otra escuela, pero solo para el verano, para esas 6 semanas. Oh, ok. Ok, está bien, muchas gracias. So the question was about a student that attends West Broadway. So parent wants to know if they can sign that student up for a program at that school. The answer is summer programs are being housed at certain places for those 6 weeks. So although your child goes to like West Broadway, for example, when he or she signs up for the summer program, the student will be attending the school where the program is being held just for the summer and then goes back to the regular school. I'm going to put the link again in the chat just so that you have, if you wanted to enroll your child for the summer program, you have that link right here, and you would either do it in English or in Spanish, whatever you prefer. But remember, the deadline is tomorrow. El programa de 3 a 5º grado estará en la Young Woods Elemental. So the 3 to 5th grade, 3rd to 5th grade program will be housed at Young Woods Elementary, and the Newcomer program will be housed at Alvarez High School. Y el programa Newcomer, que es para todos los grados, estará en la escuela de Dr. Jorge Álvarez. But when you fill out the survey, like we said, there's other programs you can choose from. So feel free to choose any program that you think your child would benefit from. Cuando registre a su hijo para el programa de verano, va a tener muchos programas disponibles.
Siéntase libre de escoger el programa que usted cree que va a beneficiar más a su estudiante. La otra, I have another question. ¿Cómo puedo saber si mi hijo califica para transportación? How can I know if my child qualifies for transportation? I think it depends on how far away you are from the building. So if you sign up for a summer program and your child is accepted, the program will notify you and send a bus pass to your house if they qualify. If they live, I think it depends on their age, a certain distance away from the building. El cualificativo para transportación es diferente para cada edad. Cada programa tiene un mínimo de distancia de dónde usted vive a dónde está el programa y depende del grado en el que esté, hay un mínimo de distancia para poder calificar para transportación gratis. Entonces, cuando lo inscriba, ahí va a poner su dirección y basado a la dirección suya y la dirección a donde va a ir el programa, le van a decir si califica o no para transporte gratis. There is another question here. Can I sign up my child to a program, to a summer program, even though he's not a new arrival? So, ¿puedo inscribir a mi hijo en el programa de verano aunque no esté recién llegado? The answer is yes. La respuesta es sí a cualquier programa. Yes, any program, except for the Newcomer program because that was designed for new arrivals. A cualquier programa excepto el programa Newcomer porque ese es diseñado para estudiantes relativamente nuevos, pero todos los demás están abiertos. One more question. Do we have an online summer program? ¿Tenemos un programa virtual de verano? I think when you are enrolling your child, so when you click to register, one of the questions is if you would prefer to have a virtual option versus an in-person option. Cuando llene el formulario de registración, ahí hay una pregunta que dice cuál es su método de preferencia, asistencia virtual o asistencia presencial. De acuerdo a las respuestas, entonces le van a dar una respuesta de las opciones que hay. We have about 8 people that have completed the Google form, the feedback form. We just want to encourage others to please participate and share your feedback. Yeah, So, and the link is back in the chat. Tenemos como 8 panelistas, 8 personas que han llenado la encuesta. Queremos motivarlos a que participen para que se inscriban porque si no vamos a tener que nosotros los que nos ganamos los premios. If not, we're going to win the prizes. Carmen, tengo una niña de 6 y otra de 4º grado. ¿Pueden ir juntos al programa? Sí, si lo inscribe al mismo programa. Si lo ponen en el programa de Newcomer, aunque está en diferente grado, está en el mismo edificio. Pueden ir juntos. No, that's not true. I'm sorry, Karina. So we do have the elementary students in a different location than the secondary students. So 6th and 4th grade is not the same? No. What secondary? 6th? 6th to 12th grade is going to be at Alvarez if they choose the Newcomer program. Or even if they choose another summer program, usually secondary is in a different location than elementary. Ok, perdón. Entonces, no. Los programas están como divididos en 2 partes, elemental y secundaria. Elemental es de kinder a 6º y esos están en un edificio. Y secundaria, perdón, de kinder a 5º. Secundaria es de 6º a 12. Esos de 6º a 12 están en otro edificio. Entonces, si su hijo está uno en 5º o menos y el otro en 6º o más, no van a estar en el mismo edificio. Tenemos como 14 personas. We have about 14 people that completed the Google form. Thank you so much. Perfecto, ya no nos ganamos nada. So thank you. That means we didn't win. That's right.
Jennifer, you unmute yourself. I know there's a lot of interest about the summer program. Here are just some descriptions about some of the other programs that are available. There are programs called Summer Learning for All, which are about STEAM. So it's mostly like science and math focused for all grades. There's also some programs specifically for students who will be seniors next year or 12th graders. So that might be of interest. Aquí hay mucha información también de otros programas de verano. Hay uno que se llama STEM, que tiene un enfoque como en las ciencias y las matemáticas. There is another question in the chat about the duration and the schedule of the program. La duración y el horario del programa. La duración es 6 semanas y el horario es de lunes a jueves de 8:30 a 12:30. So it will be 6 weeks. From Monday through Thursday from 8:30 to 12:30. Do you remember the dates? It was July to August? Most programs are July 6th through August 12th. So, la mayoría de los programas son del 6 de julio al 12 de agosto. We have a question in the Q&A. Hola, buenas tardes. Yo ya lo inscribí en cuanto me mandaron el correo. No sé dónde van a ir. Escogí en crecimiento de verano. ¿Cuándo sabremos si son elegibles? Uno de los niños están en 4 y otro en 5. I think because the deadline is tomorrow, we're waiting for all of the parents to enroll, and then the programs will be notifying families likely after next week. So, la pregunta, or the question is, someone signed up, and when will they find out about the program eligibility, where they go, and like all of the information about the program. So, por mañana cierra la ventana de registración. Luego de que la registración cierra, entonces los coordinadores del programa ya se encargan de abrir el programa y contactar a las personas y darle la información de cómo, dónde y cuándo. Pero tenemos que primero esperar tener todos los participantes para poder saber la capacidad que tenemos y lo que se le puede ofrecer a cada uno. So we have to wait until like the window closes in order to make sure in order to provide information about eligibility, space, time, place. Todo eso lo va a recibir después de la fecha de cierre. Jennifer, if you can, since you're on the website, can you find the grab and go information, grab and go meal information? Do you know where that is? I thought it was in one of these slides. I mean, one of the from the. Okay. It's probably in the homepage at the very bottom. I posted the. You posted the link? Yeah. Si quieres ir al link, en el chat está. ¿En dónde se puede aplicar para los programas? No importa el grado, todo se aplica, todo se solicita de la misma forma, en el mismo lugar. Va a la página principal de Providence, busca el área que dice Academics, entra ahí va a ver los programas. So you register for every program, any grade level, the same way. Go to like the main Providence School website. Under Academics, you'll find all of the programs. So, aquí lo que tienen esta información es solamente para recordarles que los martes y los viernes de 2:30 a 4:30 hay una oportunidad, lo hemos ofrecido durante el año escolar, comidas para llevar. Entonces todas nuestras familias pueden ir a estos lugares que ya la mayoría son los lugares de las escuelas intermedias del distrito. Si miran la lista a la mano derecha, están todas ahí en la lista y pueden entonces conseguir comida para llevar. El día 15 también va a haber una agencia en cada local
donde están dando libros gratis. Entonces, para que también puedan coger aprovecho sobre esto, pero es solamente para recordarles, y si saben de otras familias que pueden también tomar ventaja de esta oportunidad para que puedan visitar estas localidades. Yo creo que ya no tenemos preguntas y hemos llegado al tiempo. Creo que ya nos pasamos un poquito. No, está bien. Ya, respetando el tiempo de todos, si tienen preguntas o algo, se pueden quedar. Nosotros vamos a estar acá unos minutos más. Jennifer, hay un teléfono que pueden llamar si tienen alguna pregunta después. Sí, yo acabo de poner el enlace de la presentación que acabamos de dar, porque en la presentación van a haber otros enlaces que yo compartí con familias. Si ustedes quieren accesar, ¿verdad?, los programas de verano o el survey, la encuesta al final. Pero también voy a poner mi información que también está en la presentación cuando ustedes miran, creo que la tercera página tiene mi número de teléfono y mi contacto por si acaso tienen preguntas adicionales de los programas de verano. Me pueden contactar a mí o a Karina directamente si tienen preguntas. La información la pueden sacar del enlace directamente, copien el enlace que está ahí, guárdenlo y allá está la información y el contacto de nosotros. Mi correo está mal en esa presentación, pero yo lo voy a cambiar en la presentación para que se cambie para todos. Yo le hago el cambio ahora. No, you got it. Bueno, pues muchas gracias a las dos, Jennifer Efland y también Karina Pinto. La información sé que le va a servir mucho a los padres. Tuvieron muchas preguntas. Gracias a los padres que estaban en nuestra llamada. I'm sorry, Karina. Why? ¿Por qué? No, because I do it in English, but I'll do it. So thank you so much, Jennifer Efland and Karina Pinto, for joining us this evening. The information, I'm sure families found it very helpful. We had a lot that asked a lot of questions. So thank you so much for joining us this evening. And again, the links are still in the chat. We're going to wait for a little bit. If some of you are still trying to log on to the links that were shared on the chat. But again, thank you so much for joining us this evening. Muchas gracias por asistir a nuestra Academia para Padres. Todavía vamos a mantenernos en línea, aunque sea algunos minutos, para que puedan tener suficiente tiempo para acceder los enlaces que están en el chat. Pero mientras tanto, Jennifer y Efland, si se quieren despedir, decir algunos comentarios antes de irse, por favor. No, pero a cualquier punto del año no tienen que solo hablar de Access o de programas de verano. Por cualquier razón, si ustedes tienen preocupación o preguntas sobre cómo ayudar a sus estudiantes que son multilingües, por favor, siéntanse libres de comunicarse conmigo. So at any point in the year, if you ever feel like you have any questions or concerns about how to support your child, please feel free to reach out to me. It doesn't have to be just about Access scores or the summer. I'd be happy to help. Gracias por acompañarnos en esta tarde y ya saben, estamos acá para servir a sus estudiantes y para servirles a ustedes. Entonces, como dijo Jennifer, en cualquier momento, siéntanse libres de contactarnos, que ese es nuestro trabajo. So thank you so much for joining us this afternoon. It was really a pleasure, although this is a little different than what I'm used to. Feel free to contact us. That's our job, to serve your student and to serve you. So we are here to serve you. Thank you so much. Good night, everyone. Buenas noches.